En esta diapositiva abordaré las capas del tubo digestivo de una manera muy general, pero que serán desarrolladas más adelante. Iniciando por la capa más interna tenemos a la mucosa, que está conformada por epitelio de revestimiento, lámina propia y capa muscular lisa. Posteriormente tenemos la capa submucosa, que posee un tejido de origen ectodérmico llamado plexo submucoso, que regula la secreción de las glándulas que se encuentran en esta capa. Después tenemos a la capa muscular, a la que se le atribuye el origen al mesodermo lateral esplácnico. Cuenta con dos láminas que generalmente son de músculo liso. Y en la capa más delgada, que es esta parte de aquí, tenemos la serosa o la adventicia, que se encuentra en la pared del tubo digestivo, actúa como una capa de unión y de protección. Bien, iniciando por la mucosa gástrica, se presenta un epitelio superficial que está delimitado por las fosetas gástricas en esta parte de arriba. Cuenta con una lámina propia en donde se encuentran las glándulas fúngicas y una muscular de la mucosa, que se encuentra entre la lámina propia y la submucosa. Está constituida por dos o tres capas de tejido muscular liso, dispuestas de modo circular y longitudinal. No siempre se encuentran bien definidas. En la lámina propia podemos encontrar epitelio cilíndrico simple en esta parte de aquí, que está actuando como una lámina secretora. También la podemos ubicar en esta parte de acá. Tenemos abajo de este epitelio cilíndrico las células mucosas que permiten la captación y el transporte de antígenos desde la luz intestinal hasta la lámina propia. En la parte inferior de la imagen vemos las células oxínticas. Son las encargadas de la producción de ácido gástrico y también del factor intrínseco. En esta imagen también podemos apreciar el tejido conectivo en esta parte de aquí y acá. En esta otra imagen que se nos muestra también es perteneciente a la lámina propia. Tenemos glándulas fúndicas, en esta parte de aquí son las células principales, que son las encargadas de la secreción de pepsinógeno, lipasa gástrica y quimosina. Es el momento de hablar de la capa muscular y serosa gástricas. Comencemos con la capa muscular, que corresponde a tres capas de músculo liso. El músculo liso interno oblicuo, el músculo medio circular y el músculo externo o longitudinal. Esta es una tinción de hematoxilina y osina con un aumento de 2.6. La capa longitudinal está ausente en gran parte de la superficie anterior y posterior. La capa circular o media está poco relacionada con la región periesofágica. Bien, pues la capa muscular en conjunto está relacionada con el mezclado del quimo y el desplazamiento del contenido. Entre la capa circular y longitudinal encontramos el plexo de Auerbach, que es un grupo de células ganglionares y haces de fibras nerviosas amielínicas. Aquí tenemos la media circular, la longitudinal, el área donde se encuentran los plexos, y aquí está un ejemplo del plexo de Auerbach. Esta tinción, al igual que la anterior, es hematoxilina y osina con un aumento de 20. Ahora bien, hablando de la capa serosa gástrica, está constituida por tejido conectivo laxo, tapizado por una capa epitelial denominada mesotelio, que envuelve al estómago en toda su extensión. Se continúa con el peritoneo parietal y visceral. Esta es una tinción tricromo de Masson y tenemos un aumento de 10x en la que podemos ver la capa epitelial denominada mesotelio de la serosa gástrica. En esta diapositiva podemos observar a la unión gastro-duodenal. Podemos distinguirlas porque las glándulas pilóricas están ubicadas en la mucosa y las duodenales en la submucosa. Acá podemos observar distintas células del epitelio. Están las células calciformes, son estas moraditas que podemos observar por aquí. Están los enterocitos, los voy a marcar en esta misma fotografía, serían estas, que tienen función absortiva. Las células madre van a ser las que den a las diferentes células que conforman al epitelio, estas cafecitas.
Tenemos a las células M, que son células especializadas, son enterocitos, acá marcadas en morado, que van a cubrir a los nódulos linfáticos en la lámina propia. Después tenemos a las células de Paneth y a las células enteroendocrinas. Son las células con los gránulos, como podemos observar, ambas son muy similares, sin embargo las podemos diferenciar porque las células de Paneth, en verde, tienen los gránulos hacia el lumen y las células enteroendocrinas, en amarillo, tienen a los gránulos hacia la base. Además tenemos diferentes glándulas. Las células calciformes, marcadas en verde, son glándulas unicelulares. Las glándulas de Brunner, por acá, son glándulas cuya función es secretar simógeno y moco en el duodeno. También tenemos a las criptas de Lieberkühn, serían la porción basal, y cuya función va a ser renovar el revestimiento del intestino y elaborar moco. Aquí tenemos fotografías de las diferentes porciones. Está duodeno a la izquierda, yeyuno en el centro e ilion a la derecha. El duodeno, los tres tienen epitelios similares, pero bueno, el duodeno tiene vellosidades más anchas en forma de hoja, aproximadamente miden de 0.2 a 0.5 milímetros, contiene las glándulas de Brunner y células enteroendocrinas productoras de urogastrona. El yeyuno tiene vellosidades más altas y digitiformes, miden de 0.2 hasta 1 milímetros. Y podemos observar que tiene una pared y un lumen mucho más anchos que el ilion. El ilion tiene vellosidades anchas, tiene escasas vellosidades, son las más cortas, tiene la razón células calciformes a enterocitos más grande y tiene abundante tejido linfoide en forma de placas de Pleyer. Además, tiene más células de Paneth que el resto del intestino. Hola, soy José Manuel Contreras Cervantes y yo les hablaré sobre la histología del intestino grueso. El intestino grueso está compuesto por 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. La mucosa, que es la más interna, el epitelio es cilíndrico simple con microvellosidades, que son con los colonocitos, que podemos observar en la parte más superior. Contiene también células caliciformes, que son secretoras de moco, y las criptas intestinales de Lieberkühn. Esta mucosa está dividida en dos: en una lámina propia, que es tejido conjuntivo laxo, y una muscular de la mucosa, que es músculo liso. Todo esto en la lámina propia, y encontramos en la muscular de la mucosa. Y me dirán, ¿qué es esto rojo de acá? Es otra capa. ¿Cuál es? Es la submucosa, que es tejido conectivo denso y regular. Lo que podemos encontrar en ella es el pleisto de Menzel, que es este de aquí. ¿Y cuál es su función? Bueno, son ganglios en la submucosa que proporcionan la inervación sensitiva, motor y secretoria de las capas internas. Y es claro, esto es la submucosa delimitada por la muscular de la mucosa, y abajo que vemos es la muscular externa. Esta está formada por 2 capas de músculo: una capa longitudinal externa, que es esta de acá, y una capa circular interna, que la podemos observar acá. Y entre ellas está el plesto de Auerbach o mientérico, que es este que vemos aquí. Podemos ver mejor acá. ¿Y qué es? Nos sirve para la inervación motora de la capa muscular externa. Y por último, la capa serosa, que es la capa más externa. Y hay que aclarar algo, que el colon puede tener tanto serosa como adventicia, dependiendo de la proporción donde se observe en él. Tiene un epitelio simple, plano, con tejido conectivo laxo por debajo. Es esta de aquí. Esta va a ser la serosa. Todo su revestimiento, todo el contorno. Y esto que podemos observar aquí, que son evaginaciones, son llamadas apéndices epiploicos, que son bolsas de peritoneo que contienen grasa. Y por eso la razón en la que encontramos aquí tejido adiposo. Y se encuentra en las partes externas del colon. Es momento de hablar de la histología del hígado, pero antes de eso es importante saber que la estructura del hígado está descrita por 3 unidades funcionales. La primera de ellas es el lobulillo central o lobulillo clásico, en donde podemos ver aquí en la imagen de la izquierda que está delimitada por capas de tejido conectivo. Yo les puse un corte histológico de cerdo porque es mucho más fácil diferenciar ese lobulillo, esa forma de hexágono irregular. En la imagen de la derecha es lo mismo, también es un corte histológico de cerdo, pero está teñido con hematoxilina y eosina y está un poco más difícil ver el límite de ese lóbulo central. Este es un lóbulo central de un corte histológico de humano, en donde es todavía más complicado ver ese límite
del lóbulo. Es la misma imagen la de la izquierda y la de la derecha, pero en la de la derecha yo les puse una línea para que puedan ver el límite de ese hexágono irregular. Si se fijan, tienen las mismas estructuras: vena central, tríada portal y cordones hepáticos. El acino hepático es la unidad funcional más pequeña, en donde hay 3 zonas. La 1 está entre estas líneas rojas, está más vascularizada, si se pueden ver está un poco más densa. La 3 es la última que estoy señalando aquí, en donde está menos vascularizada, y la 2 pues es la intermedia, en donde está medianamente vascularizada. El lobulillo portal tiene una función exocrina. Su función es secretar bilis, porque en medio tiene los conductos biliares. Si se fijan, los ángulos de este triángulo que forma el lobulillo portal están formados por las venas centrales, y en medio queda ese conducto biliar anteriormente mencionado, y en donde desembocan los canalículos biliares. Hablando del epitelio del parénquima, el hepatocito, tenemos células poliédricas de 20 a 30 micras, en donde están formadas por una sola línea de células de espesor, y cabe señalar que en menores de 6 años esa línea está formada por 2 células de espesor. Los sinusoides son estos conductos en donde desembocan la vena portal, la arteria hepática, y finalmente drenan en la vena central. Si ven, aquí está el endotelio sinusoidal, sigue un espacio de Dice y por último el hepatocito. Finalmente tenemos la tríada portal, en donde está conformada, como su nombre lo dice, por 3 estructuras, ¿sí? La vena portal, que tiene una pared delgada y una luz muy grande; la arterias hepáticas, que tienen capas de músculo liso y un lumen más reducido; y finalmente conductos biliares, que tienen pared de epitelio cúbico simple y un lumen mucho más reducido. Por lóbulos, como los podemos observar, estroma, esta parte que vemos aquí en medio, vasos sanguíneos, que después los veremos a un mayor aumento, y la cápsula, que está formada por tejido conectivo revestida de mesotelio. Ahora tenemos a los acinos. Los acinos son las células exócrinas. Las células exócrinas están dispuestas en forma de acinos, que son células serosas piramidales. Los acinos son esas pequeñas bolitas que podemos ver en la imagen de la izquierda. Sus núcleos se tiñen un poco más morados. Tienen un retículo endoplasmático rugoso en su base, el cual es basófilo, y gránulos de secreción en su ápice. También tenemos a los conductos interlobulillares, los que están aquí abajo. Estos drenan en el conducto pancreático principal, o de Wirsung. Están revestidos por células epiteliales y cilíndricas o columnares, que tienen que estar estratificadas. Y acá arriba tenemos a los conductos intercalares o intercalados, que están formados en su capa por células cúbicas o aplanadas, que vierten directamente a los acinos. Como podemos ver aquí abajo, se aprecian los acinos. Ahora tenemos a los islotes de Langerhans. Los islotes tienen 4 tipos principales de células: las células beta, células alfa, células delta. En esta imagen podemos ver una tinción fuchsina-aldehído. Esta tinción tiñe las células beta de los islotes con un color púrpura oscuro, que es lo que podemos apreciar aquí en el centro, y esto permite distinguir a las células beta de otras células. El páncreas exocrino se va a teñir con un color naranja o rojizo. En medio tenemos a una tinción hematoxilina y eosina. Como ya la conocemos, los núcleos se tiñen de un color más oscuro, más morado. Y por acá tenemos a la tinción de Gomori, que fue una de las primeras técnicas histoquímicas que van a distinguir las células alfa y las células beta. Las células beta se tiñen de color azul, son las que podemos ver como más claritas, y las células alfa se tiñen de color rosa.
Por último, tenemos a los vasos sanguíneos y al tejido conectivo. Aquí tenemos un vaso sanguíneo y lo que podemos ver en medio es tejido conectivo. Eso sería todo por nuestra parte. Esperamos que el video haya sido de utilidad. Muchas gracias.